5 cosas que los cristianos creen que son pecado, pero la Biblia no prohíbe. Hay cristianos que ahora mismo están viviendo en una prisión invisible, cargando con un peso de culpa tan asfixiante que, si Jesús caminara hoy a su lado, se llevaría las manos a la cabeza con profunda tristeza. Son hombres y mujeres que no pueden dormir, que sienten que Dios les ha dado la espalda y que, en el silencio de la madrugada, llegan a dudar incluso de su propia salvación. Viven sintiéndose fracasados espirituales, como si estuvieran en deuda constante con un Dios al que ven como un juez implacable. Pero aquí está la revelación que va a sacudir los cimientos de tu fe. Hoy en día, millones de cristianos están viviendo bajo un peso de culpa profundo y asfixiante por cosas que en realidad jamás la Biblia llamó pecado. Entonces, ¿de dónde viene este tormento? ¿Quién te puso esa carga que te está doblando la espalda? La respuesta es dolorosa pero necesaria. Hemos permitido que las tradiciones religiosas, las reglas inventadas por hombres y las expectativas de una cultura legalista distorsionen el rostro de Dios. Hemos convertido el yugo ligero de Cristo en una cadena de hierro forjada con normas que no aparecen en ninguna página de las Escrituras. Hoy, ese peso se detiene. Hoy vamos a exponer esas mentiras que se disfrazan de santidad para liberar tu espíritu. Si has estado viviendo cansado y cargado, este video es la respuesta que llevabas tiempo pidiéndole al cielo. Hay momentos en los que, aun queriendo agradar a Dios, terminamos viviendo cargados por culpas que Él nunca nos pidió cargar. Y una de las principales, la primera que muchos creyentes consideran equivocadamente como pecado, es poner límites a los demás. Sí, decir no, cerrar una puerta, proteger tu tiempo, tu paz, tu mente. Cosas que deberían ser parte de una vida saludable terminan siendo fuente de condenación emocional para muchos cristianos sinceros. ¿Y sabes por qué? Porque han confundido el amor con la autoanulación. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Jesús, nuestro mayor modelo de entrega, fue también un maestro en establecer límites. En Marcos 1:35-38 lo vemos levantarse antes del amanecer para estar a solas en oración. Sus discípulos lo buscaron, ansiosos porque la multitud lo esperaba. Pero en vez de volver corriendo a atenderlos, Jesús respondió: «Vamos a los pueblos vecinos para que también allí predique, porque para eso he venido». No se dejó atrapar por la demanda urgente de la gente. Él entendía su propósito, y eso lo ayudaba a saber cuándo decir sí y cuándo era momento de seguir adelante. Otro ejemplo profundo lo encontramos en Lucas 5:15-16. A pesar de que multitudes lo buscaban para ser sanadas, el texto dice: «Pero él se retiraba a lugares solitarios y oraba». ¿Te das cuenta? Jesús no buscaba aprobación, buscaba dirección. No vivía según las expectativas de la gente, sino conforme a la voluntad del Padre. Y eso lo llevó muchas veces a alejarse, a descansar, a priorizar su comunión con Dios por encima de las demandas humanas. En Gálatas 6:2 se nos enseña: «Llevad los unos las cargas de los otros», lo cual parece un llamado a entregarnos por completo. Pero solo unos versículos después, en Gálatas 6:5, Pablo también afirma: «Porque cada uno llevará su propia carga». El mismo pasaje que habla de ayudarnos mutuamente también habla de responsabilidad individual. No se trata de abandonarse unos a otros, sino de reconocer que hay cargas que sí debemos compartir, y otras que pertenecen solo a cada corazón delante de Dios. Cuando tú pones un límite sano, no estás desobedeciendo a Dios, sino protegiendo el propósito que Él te entregó. No puedes salvar a todos, ni estás llamado a complacer a todos. Estás llamado a obedecer al Señor, a vivir en paz, a cuidar el templo que eres tú. Decir no con amor es también una forma de honrar a Dios. Recuerda esto: hasta Jesús dejó personas sin sanar,
momentos sin atender y multitudes esperando. No porque no amara, sino porque sabía que cumplir el propósito del Padre exigía sabiduría, enfoque y sí, también límites. Tú también puedes vivir así. No con culpa, sino con discernimiento, no con miedo, sino con paz. Porque poner límites, lejos de ser egoísmo, es una expresión madura del amor que sabe cuándo dar y cuándo descansar en Dios. La segunda cosa que muchos cristianos creen erróneamente que es pecado y que ha causado culpas innecesarias por generaciones es beber con moderación. Sí, para muchos, incluso un solo sorbo de vino ya es motivo de condenación. Pero cuando abrimos las Escrituras con atención, descubrimos que la palabra de Dios no prohíbe el consumo moderado de alcohol. Lo que la Biblia condena de manera clara y repetida es la embriaguez, no el simple acto de beber. Esa diferencia es fundamental. En Efesios 5:18, Pablo escribe: «No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu». Aquí no dice no beban vino, sino no se embriaguen. Lo mismo sucede en 1 Timoteo 3:3 y Tito 1:7, donde se establecen requisitos para los líderes de la iglesia. Se exige que no sean borrachos, no que sean completamente abstemios. Incluso a Timoteo se le aconseja usar un poco de vino por motivos de salud. 1 Timoteo 5:23, lo que demuestra que su uso no era visto como moralmente inaceptable. La tradición religiosa, en cambio, ha añadido capas de reglas sobre este tema, muchas veces nacidas del miedo, del legalismo o de escándalos del pasado. Pero esas tradiciones no deben sustituir lo que realmente dice la palabra. El vino aparece muchas veces en la Biblia como algo neutral, incluso como una bendición. En el Salmo 104, 14, 15, el salmista alaba a Dios por dar el vino que alegra el corazón del hombre. En el Antiguo Testamento era parte de las fiestas judías y de las ofrendas. Y si hay algo que incomoda profundamente a quienes creen que beber moderadamente es pecado, es el primer milagro de Jesús. En Juan 2, Jesús convierte agua en vino en una boda, y no cualquier vino, sino el mejor. Y lo hizo después de que los invitados ya habían bebido bastante. ¿Qué clase de mensaje nos da eso? ¿Acaso Jesús habría promovido el pecado? Claro que no. Él entendía la diferencia entre disfrutar con equilibrio y perder el control. No es casualidad que sus enemigos lo acusaran injustamente de comilón y bebedor de vino. Mateo 11:19. No porque fuera culpable, sino porque se negaba a vivir según las apariencias de los fariseos. Jesús no fue una asceta. Comía, bebía, reía, compartía y vivía en completa santidad. El problema no es el vino. El problema es el corazón del que bebe. Por eso, el verdadero llamado para el creyente no es la prohibición total, sino el discernimiento y el dominio propio. Para algunos, la mejor decisión será abstenerse completamente, y eso también es sabiduría. Pero imponer esa decisión personal como mandato universal es ir más allá de lo que Dios dijo. Cada creyente debe examinar su motivación, su testimonio y sus límites personales. Beber con moderación no te hace menos espiritual, no te aleja de Cristo. Lo que sí puede alejarte es vivir bajo reglas humanas disfrazadas de santidad, mientras se ignora el corazón de la palabra. Dios no está buscando apariencias religiosas. Él busca hijos que caminen en libertad, responsabilidad y verdad. Y parte de esa libertad es comprender que el Evangelio no se basa en prohibiciones vacías, sino en una relación viva, guiada por el Espíritu Santo. Después de hablar sobre el tema del consumo moderado y derribar la culpa innecesaria en torno a ello, toca abordar otro asunto que ha sido malinterpretado por generaciones. La tercera cosa que muchos cristianos creen erróneamente que es pecado, pero que la Biblia no condena,
es cuestionar enseñanzas o líderes espirituales. En muchas comunidades de fe, el simple hecho de hacer una pregunta o de expresar una duda sobre lo que se predica es considerado una falta de respeto o incluso una señal de rebeldía espiritual. Pero esta percepción no proviene de Dios, sino de una cultura religiosa que ha confundido autoridad con infalibilidad. En la Escritura encontramos un poderoso ejemplo que rompe por completo con esa mentalidad. En Hechos 17:11 se nos habla de los creyentes de Berea, quienes fueron considerados más nobles que los de Tesalónica por una razón muy especial. Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos no aceptaban todo ciegamente. Aunque escuchaban a Pablo, un apóstol lleno del Espíritu Santo, no se conformaban con sus palabras. Verificaban, contrastaban, discernían, y la Biblia los elogia por ello. Esto debería hablarnos profundamente. Si los creyentes podían y debían examinar lo que enseñaba Pablo, ¿cuánto más nosotros tenemos el derecho y la responsabilidad de examinar lo que hoy nos enseñan en la iglesia? Los líderes espirituales, por más ungidos que sean, siguen siendo humanos. Pueden equivocarse. Por eso, la autoridad espiritual nunca debe ser entendida como una carta blanca para enseñar sin ser cuestionado. Jesús no nos llamó a una fe ciega, sino a una fe informada, viva y basada en la verdad. En Juan 8:31-32, Él dijo: «Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres». ¿Cómo vamos a permanecer en su palabra si no la examinamos por nosotros mismos? No se trata de una actitud de confrontación, sino de discernimiento espiritual. No es rebeldía, es madurez. En 1 Juan 4:1 también se nos exhorta: «Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios». Eso significa que no todo lo que se predica en nombre de Dios realmente proviene de Él. Por eso cada creyente tiene la responsabilidad personal de investigar, orar, estudiar y escuchar al Espíritu Santo. El cuestionamiento sano no debilita la fe, la fortalece. Es el proceso por el cual el cristiano pasa de una fe prestada a una fe propia. Jesús mismo respondió preguntas difíciles, no las evitó. Dialogó con sinceros buscadores de la verdad, caminó con ellos, explicó, confrontó con amor. Si en algún momento has sentido temor por levantar una pregunta, hoy es momento de dejar atrás esa culpa. Dios no está molesto contigo por pensar, por examinar, por buscar claridad. Al contrario, Él honra al que lo busca con todo su corazón, incluso cuando eso implica atravesar momentos de duda o tensión. Porque la fe verdadera no se construye sobre el silencio impuesto, sino sobre la verdad revelada. Y esa verdad solo se encuentra cuando nos atrevemos a preguntar. A veces, lo que más nos cuesta aceptar no es la escasez, sino la abundancia, porque cuando Dios comienza a abrir puertas, a bendecir nuestros caminos y a prosperar nuestras manos, muchos creyentes sienten una incomodidad silenciosa, como si disfrutar de esa bendición fuera pecado. Por eso, la cuarta cosa que suele despertar culpa en el corazón cristiano, pero que la Biblia no condena, es prosperar y tener éxito financiero. Esta idea ha sido distorsionada por generaciones, mezclando conceptos de humildad con miseria y confundiendo el propósito de Dios con reglas inventadas por el hombre. Pero cuando abrimos las Escrituras, descubrimos una verdad liberadora. La Biblia está llena de hombres y mujeres a quienes Dios bendijo materialmente. Abraham tenía rebaños, criados y mucha plata y oro. Génesis 13:2. Isaac prosperó tanto que los filisteos lo envidiaban. Génesis 26:12-14. Job fue restaurado con el doble de lo que había perdido.
Y Salomón, lleno de sabiduría divina, fue también uno de los hombres más ricos de la historia bíblica. ¿Acaso estas bendiciones materiales los alejaron de Dios? No. Lo que marcó la diferencia fue cómo administraron lo que Dios les confió. Uno de los pasajes más malinterpretados es 1 Timoteo 6:10, que dice: «Porque raíz de todos los males es el amor al dinero». No dice que el dinero sea la raíz del mal, sino el amor al dinero. Es decir, cuando el dinero se convierte en ídolo, en obsesión, en propósito de vida, entonces sí hay pecado. Pero tener recursos, alcanzar metas financieras, avanzar profesionalmente, no solo no es pecado, sino que puede ser parte del propósito que Dios tiene para ti. De hecho, en Deuteronomio 8:18 se nos recuerda: «Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir riquezas». ¿Para qué? Para confirmar su pacto. En otras palabras, Dios sí da la capacidad de prosperar y espera que esa bendición se convierta en herramienta para el reino. El problema nunca ha sido tener mucho, sino vivir como si eso fuera todo. Cuando Dios entrega prosperidad a un hijo suyo, también entrega la responsabilidad de administrarla con sabiduría. No es tiempo para sentirse culpable, sino para ser un buen mayordomo. Con más recursos, puedes sostener a tu familia, ayudar a los necesitados, apoyar misiones, construir, sembrar, bendecir. La prosperidad, cuando está bajo el señorío de Cristo, se transforma en instrumento de expansión del reino. La generosidad es fruto de un corazón libre, no de un bolsillo vacío. No es la falta de dinero lo que te hace más santo, sino la entrega total de lo que tienes y eres a Dios. Jesús no admiró a la viuda por ser pobre, sino por dar con fe. Tampoco rechazó a hombres ricos como José de Arimatea, quien tuvo un papel crucial en su sepultura, o como Zaqueo, que usó sus bienes para restaurar lo que había dañado. Así que si Dios te ha dado talentos, ideas, habilidades y oportunidades para avanzar, no sientas culpa. No escondas tu éxito. Pregunta más bien: «Señor, ¿qué quieres que haga con esto?». Porque cuando el éxito está alineado con la voluntad de Dios, deja de ser una amenaza espiritual y se convierte en una poderosa herramienta de propósito eterno. No es raro que en medio del camino de fe, incluso los creyentes más comprometidos se encuentren preguntando en silencio: «¿Por qué Dios?», o «¿Dónde estás, Señor?». Y es aquí donde llegamos a la quinta cosa que muchos cristianos creen que es pecado, pero que no lo es: dudar, hacer preguntas o atravesar momentos de lucha con la fe. Para muchos, admitir que tienen dudas es motivo de vergüenza. Han sido enseñados que la fe genuina no vacila, que los verdaderos creyentes no cuestionan, y que dudar es igual a fallar. Pero esa visión está muy lejos del testimonio bíblico. La Biblia está llena de hombres y mujeres profundamente usados por Dios, que también tuvieron preguntas, crisis, momentos de oscuridad interior. Uno de los ejemplos más conocidos es el del apóstol Tomás, quien, al escuchar que Jesús había resucitado, respondió: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, no creeré». Juan 20:25. Jesús no lo reprendió. Al contrario, se le apareció, le mostró sus heridas y le dijo: «No seas incrédulo, sino creyente». Le ofreció evidencia, no castigo. Le respondió con gracia, no con condenación. Otro ejemplo impactante es Juan el Bautista, aquel que había preparado el camino para el Mesías, que había visto al Espíritu descender sobre Jesús más tarde, desde la cárcel. Envió a sus discípulos a preguntarle: «¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro?». Mateo 11:3. ¿Puedes imaginar la confusión, el dolor, la desesperación que sentía? Jesús no lo rechazó por esa pregunta. De hecho, después de eso, lo llamó el mayor nacido de mujer. Dios no rechaza a los que dudan desde un corazón sincero. David,
El salmista escribió salmos llenos de preguntas profundas. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? Salmo 13:1. Job debatió con Dios durante capítulos enteros, cuestionando su justicia y su silencio. El profeta Habacuc abrió su libro preguntando por qué Dios toleraba la maldad. En todos estos casos, no vemos un Dios molesto o distante, sino un Dios que acompaña, responde, confronta con amor y revela su carácter a quienes lo buscan de verdad. Porque hay una gran diferencia entre la incredulidad cerrada y la duda sincera. La incredulidad no quiere creer, la duda desea creer, pero está herida, confundida o en proceso. Y Dios conoce la diferencia. Las preguntas no son una amenaza para la fe. Son, muchas veces, el puente que nos lleva a una fe más profunda, más probada, más real. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, pero también crece por el entender. Y entender requiere preguntar, explorar, meditar. Dios no tiene miedo de tus preguntas. Él es la verdad. Y quien busca sinceramente la verdad, lo encontrará a Él. Así que si estás pasando por un momento de lucha espiritual, no te castigues. No escondas tu proceso. Recuerda, incluso en medio de las dudas, puedes seguir caminando con Dios, porque Él no busca perfección emocional. Busca corazones honestos, que se atrevan a acercarse, aún temblando. Después de todo lo que hemos recorrido hasta aquí, desde poner límites saludables hasta cuestionar con respeto, prosperar sin culpa o incluso atravesar dudas sinceras, queda claro que hay una raíz profunda detrás de tantas cargas innecesarias que muchos creyentes llevan. Y es aquí donde necesitamos hacer una pausa para mirar de frente una realidad espiritual que ha hecho mucho daño. El origen de la culpa religiosa que no viene de Dios. A lo largo del tiempo, se han levantado sistemas religiosos que en lugar de liberar, han esclavizado, que en lugar de acercar a Dios, han alejado con miedo. La religión humana, cuando se desconecta del corazón del Evangelio, comienza a crear reglas, estructuras y exigencias que nunca fueron parte del plan divino. Jesús mismo lo denunció con fuerza cuando dijo: atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Mateo 23:4. No estaba hablando de los romanos, sino de los líderes religiosos de su propio pueblo. Estas cargas no nacen del Espíritu Santo, nacen del orgullo, del deseo de control, del temor a perder poder. Se construyen a través de tradiciones impuestas, expectativas sociales inflexibles y enseñanzas que se apoyan más en la cultura que en la Escritura. El resultado, creyentes que se sienten constantemente observados, juzgados y culpables, aunque vivan con un corazón sincero. La culpa, en este contexto, deja de ser una señal saludable del alma para convertirse en una prisión, y muchos la confunden con la convicción del Espíritu Santo. Pero hay una gran diferencia. La convicción que viene de Dios nos lleva al arrepentimiento, sí, pero también a la restauración, a la esperanza, a la paz. La condenación religiosa, en cambio, nos hunde en el miedo, la inseguridad y la vergüenza permanente. Dios no opera desde la condena. Romanos 8:1 lo deja claro. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lamentablemente, esta culpa fabricada se ha convertido en una herramienta común en muchos ambientes religiosos. Se utiliza para controlar decisiones, para manipular comportamientos, para mantener a las personas dentro de un molde, y quienes no encajan se sienten fracasados espirituales, aun cuando caminen con integridad. El impacto de vivir bajo esa culpa es devastador. Espiritualmente, apaga la alegría de la salvación. Emocionalmente, desgasta la mente y el corazón. Y en muchos casos, lleva a la frustración, al agotamiento y al alejamiento de la fe.
Personas que aman a Dios terminan sintiéndose incapaces de agradarlo, porque han aprendido una versión distorsionada del Evangelio. Pero el verdadero Evangelio libera. Jesús dijo: «Mi yugo es fácil y ligera mi carga». Mateo 11:30. Esa es la diferencia entre la religión del hombre y el reino de Dios. Una esclaviza con reglas vacías. El otro transforma con gracia, verdad y amor. Si has estado cargando con culpas que no nacen de Dios, este es el momento de soltarlas, porque no fuiste llamado a vivir bajo la sombra del temor, sino bajo la luz de la verdad que hace libre. Y después de desnudar el origen de tantas culpas religiosas, es necesario dar un paso más profundo, uno que transforme no solo nuestra comprensión, sino nuestra manera de vivir la fe. Porque si algo nos ha quedado claro hasta ahora, es que muchas de las cargas que llevamos no provienen de Dios, sino de sistemas humanos. Por eso, en este punto del camino, necesitamos volver a mirar con claridad lo que realmente ofrece el Evangelio. Una libertad profunda, real y transformadora, que no nace del miedo sino de la gracia. Jesús no vino a fundar una religión de reglas imposibles. Vino a restaurar nuestra relación con el Padre. En Mateo 11:28-30, sus palabras resuenan como un susurro al corazón agotado. «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana». Esa no es la voz del legalismo. Es la voz del pastor que quiere llevarnos a un lugar de paz. El Evangelio no gira en torno al desempeño humano, sino a la obra consumada de Cristo. No se trata de hacer más para ser aceptado, sino de creer en quien ya nos hizo aceptos por su gracia. Durante siglos, muchos creyentes han confundido devoción con perfeccionismo y santidad con miedo. Pero no se puede amar verdaderamente a Dios si estamos paralizados por el temor de fallarle en cada paso. La fe que brota del amor es la que nos lleva a obedecer con gozo, no por obligación, sino por gratitud. Gálatas 5:1 nos recuerda: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Esta libertad no significa libertinaje. No es excusa para vivir sin límites, sino el poder de vivir guiados por el Espíritu y no por listas humanas. Es aprender a discernir desde dentro, en comunión con Dios, y no simplemente reaccionar desde el temor a no encajar. En 2 Corintios 3:17 se nos dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esa libertad no es desorden, es fruto de una relación profunda, íntima y transformadora. Pero para caminar en ella necesitamos también prepararnos emocional y espiritualmente, porque dejar atrás una religión basada en el miedo no es fácil. Implica desaprender muchas cosas, sanar heridas, confrontar mentiras que tomamos como verdades y, sobre todo, abrazar la gracia, no solo como concepto, sino como estilo de vida. La gracia nos enseña a soltar la culpa que no nos pertenece y a descansar en el amor perfecto que nos sostiene, incluso en nuestras debilidades. Vivir bajo la gracia es recordar cada día que no estamos solos, que no necesitamos aparentar perfección para ser hijos amados, y que la cruz ya resolvió lo que nosotros nunca podríamos lograr por nuestra cuenta. En vez de seguir acumulando reglas, Cristo nos invita a seguirlo, a confiar, a respirar, a vivir, no desde la presión, sino desde la presencia, no desde el peso, sino desde la paz. Porque la verdadera libertad no es hacer lo que queramos, sino poder vivir como fuimos creados para vivir, conectados con Dios, guiados por su Espíritu y caminando sin cadenas hacia el propósito eterno que Él ya preparó para nosotros. No es el pecado lo que más ha paralizado a muchos creyentes. Es la culpa que nunca vino de Dios. Esa culpa silenciosa que se adhiere al alma como una sombra. La que no nace del Espíritu Santo,
sino de expectativas humanas, de reglas no escritas, de doctrinas sin raíz en el corazón del Evangelio. Esa culpa ha robado la paz de tantos hijos e hijas de Dios, y hoy es tiempo de recuperarla. Porque después de todo lo que has escuchado, es imposible seguir creyendo que libertad y fe son opuestos. Jesús no vino a meternos en una jaula más bonita, vino a romperla, vino a destruir todo sistema que te hiciera sentir que no eres suficiente, que no haces lo correcto, que no calificas para su amor. Él no te espera al final del camino, perfeccionado. Él camina contigo, incluso cuando no entiendes, incluso cuando fallas. Si algo queda claro tras este viaje es que Dios no está interesado en una apariencia religiosa. Él quiere tu corazón, no tu perfección, sino tu entrega, no tu desempeño, sino tu verdad. Y la verdad es que has sido demasiado duro contigo mismo. Has confundido tradiciones con mandamientos, has cargado cadenas que nadie te pidió, has vivido en una cárcel emocional hecha de deberías y no puedes, mientras el cielo susurra desde hace tiempo, estás libre. No necesitas demostrarle a Dios que eres digno, Él ya lo decidió en la cruz, no tienes que caminar con miedo. El temor fue echado fuera por el amor perfecto. Lo que te toca ahora es abrazar la gracia, dejar de negociar con la culpa, recordar que tu Padre no está llevando un conteo de tus errores, sino celebrando cada paso que das hacia Él. Así que no vivas un día más bajo la mirada acusadora de una religión que olvidó la ternura de Cristo. Vive como alguien que ha sido alcanzado por un amor escandalosamente misericordioso. Porque cuando caminas en esa verdad, todo cambia. Ya no haces las cosas para ser amado, las haces porque lo eres. Y eso lo transforma todo. Ahora ve, camina en la libertad que siempre fue tuya. El reino necesita hijos despiertos, no esclavos culpables.